Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Vamos a leer 2 Pedro capítulo 2, versículo 17 en adelante. 2 de Pedro capítulo 2, verso 17 en adelante. Y voy a leer la versión Biblia Corona de Israel. Más bien es Corona de Jerusalén. Así que esta es la versión que voy a usar. Luego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vende. Porque si, después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera. Pues más les hubiese valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 17 al 22. Repito, estoy usando la versión Biblia Corona de Jerusalén. Ciertamente es muy preocupante en nuestros tiempos que estamos viviendo. Y muchos que ahora son miembros fanáticos de sectas falsas, en un tiempo eran miembros de alguna iglesia y que se disfrutaban y gozaban aparentemente de las palabras del Señor, del culto, de la alabanza, participaban de la cena del Señor, y ellos hablaban y celebraban la muerte de nuestro Señor Jesús por ellos. Aún ellos citaban mucho la Biblia y creían en el credo cristiano evangélico, pero ahora se han separado de la fe y están siguiendo erróneas doctrinas, y ahora ellos se creen liberados. Según Pedro, los apóstatas ofrecen libertad a sus convertidos, y esa carnada los seduce a abandonar la verdadera fe y seguir a los falsos maestros. Esos maestros les prometen libertad, pero nunca cumplen. Los convertidos que son inconstantes, o sea, no son estables, esos son engañados terriblemente y llevados a la esclavitud por el engaño religioso o por la seducción de líderes falsos. Pedro nos da 3 grandes razones, por lo menos en estos párrafos que leímos, que nos demuestra que las promesas de los falsos maestros son falsas. En primer lugar, se menciona no solo por Pablo, Pedro y otros, y el mismo Señor Jesús advirtió que el engaño es uno de los peligros más grandes que tiene el ser humano. De tal manera que Él dijo: mirad que no seas engañado, nuestro Señor Jesucristo. Habló que en los últimos días habrían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas por todas partes. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pedro, recordando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestros primeros padres fueron engañados. El engaño
fue el pecado que trajo la desgracia al ser humano. Y es el arma que sigue usando el diablo para descarriar a las personas o engañar a la gente para que no escuchen la verdad. Pedro dice en primer lugar que las enseñanzas de los falsos apóstoles o falsos líderes son falsas porque se basa en promesas falsas. Eso dice el versículo 17 y verso 18. Dice el apóstol que esos son fuentes secas, los falsos líderes son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Mis hermanos, la fe puede ser fuerte en alguna persona, pero si el objetivo de su fe es falso, es una fe sin sentido, es muerta. La fe que tiene sentido y es verdadera es cuando esa fe está puesta en Jesucristo y en su palabra. Esa fe va a lograr algo maravilloso en el alma que acepta la verdad del Evangelio en Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios son ciertísimas. Como dice la palabra en Primera de Reyes 8:56, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Pedro usa 3 ilustraciones que ponen al descubierto las mentiras de los apóstatas o falsos líderes religiosos. Dice Pedro que son fuentes sin agua, en el verso 17. Son pozos que no tienen agua, solo lodo asqueroso. Un manantial sin agua ya no es manantial. O un pozo se le seguirá llamando pozo, aunque el agua ya no exista. Pero el manantial deja de existir si el agua no está fluyendo. Eso lo dice un escritor. Solamente Jesucristo, hermanos míos, es el que da paz y satisfacción perfecta en el alma, en lo más íntimo del ser de nosotros, porque Jesús es la fuente de agua viva. Eso le dijo el Señor Jesús a la samaritana, que el que bebiera agua del pozo, de aquel pozo, volvería a tener sed, mas el que bebiera el agua que Él daría al que cree en Él, no tendrá sed jamás. ¡Qué contraste! Puede beber repetidas veces del pozo de los falsos profetas o maestros o líderes falsos, pero tu alma siempre estará vacía. Puedes hablar y gritar que estás lleno de esto o lo otro, son tus emociones, pero cuando estás solo te das cuenta que eres vacío por dentro y estás muerto, porque te alimentas de falsas esperanzas de los falsos profetas. Por eso dice la Escritura que si oímos atentamente a Jesucristo y lo aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, entonces Él será agua abundante y satisfactoria en nuestra alma. Dice el apóstol Pedro que son los falsos líderes, los falsos maestros, son nubes empujadas por la tormenta. La descripción que da Judas es nubes sin agua, llevada de acá para allá por los vientos. Eso dice Judas, versículo 12. ¿Hay ruido? Sí. ¿Hay movimiento? Sí. Y hay algo que ver, pero nada es real. Es mentira. Los falsos maestros no tienen nada que dar. Están vacíos y están muertos. Hablan y hacen tantas cosas como el viento que pasa, pero nada dan, porque nada tienen. Pedro dice que estarán en la más densa oscuridad los falsos líderes que ofrecen esperanza, ofrecen libertad a las personas, pero ellos mismos son esclavos de la maldad. Estos apóstatas prometen llevar a la gente a la luz, pero ellos mismos acaban en la misma oscuridad, en la misma esclavitud. La atmósfera del infierno no es uniforme. Algunos lugares serán quizás más oscuros que otros. Qué trágico que inocentes sean descarriados por estos apóstatas y perversos y posiblemente acaben en el infierno con ellos. Y uno se pregunta, o alguno preguntará,
Si esos falsos maestros no dicen la verdad, ¿y por qué logran atraer gente? ¿Por qué logran seducir a las personas? Uno se queda asombrado. ¿Qué es lo que pasa? Primero, es porque son los falsos maestros. Los falsos líderes son elocuentes promotores de sus doctrinas, de sus mentiras. Como dijo un sabio, un escritor, saben cómo impresionar a la gente con su vocabulario. Palabras infladas que no dicen nada. La persona comúnmente, ellos no saben escuchar, no saben analizar las cosas que están escuchando de la boca de los falsos apóstoles o de los falsos líderes. El verdadero mensajero que predica la verdad del Señor habla para expresar y no para impresionar. Sabe la diferencia de la comunicación o la manipulación. Hay quienes manipulan con sus palabras para sacar provecho de los ingenuos. También tienen éxito los falsos apóstoles, los falsos líderes, porque ellos están apelando a los apetitos más bajos de la vieja naturaleza. Esto es parte de la carnada que ellos usan. El apóstata evita hablar de arrepentimiento porque los hombres egoístas no quieren arrepentirse. Los líderes falsos, ellos siempre cubren su verdadera historia, cubren su verdadero estado, y las gentes tan ciegas que no pueden ver a esas personas. Solo miran lo que hablan, o oyen lo que hablan, o están viendo lo que hacen, pero no piensan en quiénes son esas personas. ¿Qué es lo que está pasando, Señor amado? Porque la gente está llena de egoísmo. Las personas a veces están con odios escondidos, amarguras escondidas, malos deseos escondidos, y los líderes falsos aprovechan esa debilidad y les hacen entender o creer las mentiras que ellos les están diciendo. También a veces apelan a las personas que son inmaduras, personas que han huido de la maldad o de la corrupción, pero ellos no tienen experiencia, son inmaduros. Esos apóstatas tienen un mensaje para el pecador empedernido y condenado. No, ellos no pueden predicarle a los empedernidos pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que decirle a las personas que no han conocido al Señor, porque ellos mismos no lo conocen. La libertad que los apóstatas ofrecen es falsa, porque se basa en promesas también falsas. Dice el apóstol Pedro que les ofrecen falso las personas, dice Pedro, en 2 Pedro 2, 19 y 20. Dice que son maestros que ni siquiera son creyentes. Eso da a entender Pedro. O sea, profesan que son creyentes, que creen en el Evangelio o creen en Jesucristo, pero no son verdaderamente cristianos. No puede liberarse a alguien si uno mismo es cautivo. ¿Cómo es posible que le va a hablar de libertad a otra persona mientras las cadenas que arrastra hacen más ruido que los discursos? Dicen los entendidos en el Nuevo Testamento que los versos que en el versículo 19 dicen que Pedro usa unos verbos que son poderosos y expresan la maldad de los mismos falsos apóstoles. Les prometen a los nuevos creyentes libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Eso dicen los comentaristas de la Biblia, que son serios en la interpretación, que usa verbos poderosos y fuertes en contra de los que profesan la fe, pero que no son verdaderos cristianos ni verdaderos hombres de Dios. Afirman ellos que son siervos de Dios, pero solo son siervos del pecado. Su verdadero amo es el pecado. Y eso solo es de mencionar algunas cosas. Muchas personas hablan y hablan y hablan, pero ellos esconden una putrefacción terrible en lo moral en sus vidas.
Dice la palabra de Dios que el que es esclavo del dinero, ama el dinero, la avaricia le ha cegado su mente. Es capaz de hacer cualquier cosa para lograr alcanzar el dinero o tener cosas de esta vida. Por eso estas personas engañan a las personas y los dirigen a caminos equivocados, explotan a las personas y las personas ingenuamente no se dan cuenta. Estas personas también son esclavos del orgullo, dice 2 de Pedro 2:10 al 12. O sea que las personas, el orgullo que tienen estas personas es tan grave que se levantan en contra aún de los ángeles, dice Pedro. Y también lo dice Judas. O sea que el orgulloso se promueve a sí mismo y denigra a todos los demás. Solo él es fiel, solo él es bueno, porque el orgullo, la vanidad, la altanería domina su vida. Y lo que da más tristeza es que hay gente que sigue a estos líderes. Se dan cuenta que están timándolos, por decirlo así, religiosamente, y ellos les siguen como borregos, porque no pueden entender. Cuidado, dice la Biblia en Hebreos 3:13, cuidado con el engaño del pecado. El pecado siempre promete libertad, pero al fin lo que produce es esclavitud. Promete vida, pero lo que da es la muerte. El pecado siempre está manteniendo a las personas en la esclavitud, y si no se zafan a tiempo, terminarán en un lugar que no quisiéramos ni mencionarlo. También dice Pedro que incluye una experiencia falsa. O sea, Pedro dice en capítulo 2, versos 21 y 22, que las personas que son falsos apóstoles, estas personas hablan de una experiencia que ellos no han tenido. El apóstol llama a esos apóstoles como animales irracionales. Y luego acaba la advertencia describiéndolos como puercos y perros. Eso está ahí en la palabra. Pero no estaba simplemente mostrando un desprecio o un desdén hacia ellos, sino que enseñaba una lección espiritual básica. Tenían conocimiento de la salvación y podían usar el vocabulario de la iglesia, pero les faltaba una verdadera experiencia de salvación. Esa es la causa de que las personas se desvían, porque son religiosos, pero no han tenido una experiencia con Dios. Esos apóstoles, dice Pedro, habían escapado de las contaminaciones del mundo, pero habían recaído en el vicio del pecado y la corrupción, porque seguían siendo los mismos de antes, pecadores. Bueno, Pedro dice claramente, los cerdos. Los verdaderos creyentes, amados míos, siempre están pensando en las cosas que agradan a Dios. Y siempre piensa en vivir de acuerdo a las normas escritas en la palabra de Dios. El apóstata no le importa. El que es un falso líder no le importa. Él tiene su propia Biblia, su propio credo. Y la Biblia solo es un pretexto para dominar a las demás personas. Para ir concluyendo, ahora entendemos entonces que mejor estar con Jesús, creer en Él, confiar en Él y en su palabra, porque esto nos va a dar verdadera libertad. Dice el Señor Jesús que Él es el libertador. Dice el Señor que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora podemos apreciar la amonestación que hace Pedro en 2 de Pedro 1:10. Escuchemos las palabras de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, ¿ha sido genuina nuestra experiencia de salvación? Es asombroso cómo hay muchas personas en las iglesias que solo profesan el cristianismo, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? ¿Por qué no viven de acuerdo a las normas cristianas? Una persona puede saber mucho de teología. La teología es algo que se aprende, pero el cristianismo verdadero no se aprende, se experimenta por el milagro de la gracia de Dios en el alma de nosotros. Los mentirosos
parecen tener ministerios que tienen éxito, pero al final serán destinados al castigo eterno. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de nuestra verdadera salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es la verdad absoluta, según Juan 14:6. Y seguirlo a Él nos va a dar libertad. Los falsos líderes religiosos son mentirosos y seguirlo lleva a la esclavitud. No hay terreno neutral, mis hermanos. Piénselo, mi hermano en Cristo, piénselo en serio. Reflexione en lo que está creyendo y lo que está haciendo. No permita que te sigan engañando o manipulando. Tienes la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la regla infalible de nuestra fe y conducta y el código eterno por medio del cual seremos juzgados. Te tendrás que ajustar a lo que dice la Biblia si quieres entrar al reino de Dios. No habrá excusa en el día del juicio. Tienes la Biblia en tus manos. Si te dejas desviar es porque quieres el error. Ojalá que Dios toque tu vida y te haga entender la luz de la verdad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Le ruego bendiga a las personas que escuchen este mensaje. El Espíritu Santo trabaje en sus almas y les dé luz, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Te amo en el amor del Señor. Te hablo las cosas claras. Te digo las cosas sencillas, basadas en la Escritura, para que creas en la verdad y la verdad te hará libre. Dios te bendiga.